¿Qué tal? Buenas tardes, estimados televidentes. Gracias por estar en Contrapunto una vez más. Hoy tengo el gusto de tener a la abogada Juana María Abreu, una destacada litigante en temas de derecho laboral. Laboral, amparo y en algunas otras materias. Además, una gran amiga que seguramente va a aportarle mucho a este programa. Yo quisiera abundar en el tema laboral. Hace algunos años incluso se pretendió dentro de la reforma laboral establecer la desaparición de los sindicatos y no se pudo. Estás tocando un tema álgido, estás hablando de algo que en estos momentos la reforma laboral como reforma no se dio. Realmente lo que quisieron fue limitar, en caso del despido, los salarios de los trabajadores. Aunque se estableció en la ley en su artículo 48, ya fue superado otra vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese artículo va en contra del marco constitucional. Claro. ¿Sí? Va en contra del 123 en relación a que nadie puede renunciar a una indemnización, ¿no? Y más tratándose de trabajadores. ¿Qué pretendemos? ¿Sindicatos libres? Tendrían que dejar de ser sindicatos corporativos. Y muchos de los sindicatos que en la actualidad existen nacen a través del Estado, promovidos a través del Estado. ¿Y el trabajador sigue estando todavía endeble en materia legal? Está sujeto a una cláusula de exclusión por ingreso que lo sujeta a un sindicato, claro, por supuesto. ¿Y para aquellos que no están sindicalizados? Estás hablando de la figura de un trabajador de confianza, pierden el derecho a la estabilidad en el empleo. ¿Cómo consideras entonces que la ley proteja al trabajador en México? ¿Hay un avance o estamos rezagados? Cuando hablamos, por ejemplo, de que una ley tiene tantos artículos como la Ley Federal del Trabajo, normalmente no los llevamos a la práctica. Tenemos un capítulo para darle capacitación al trabajador. ¿Cuántas empresas conoces tú, concretamente aquí en la ciudad de Cancún, que lleven a cabo anualmente un programa de capacitación para sus trabajadores? Se supone que por ley las empresas están obligadas a capacitar al trabajador. A capacitar a los trabajadores. ¿Pero qué implica esa capacitación? Darle facilidades para que puedan terminar una carrera. Cierto. ¿Y lo hacen? No. ¿En la práctica se da? Bueno, muy pocas empresas lo hacen. ¿Hay un estímulo para aquel trabajador que adquiere un grado de profesionista? No que yo sepa. Entonces, tenemos que tener leyes vanguardistas, ¿sí? Leyes que vayan acordes al marco constitucional, ¿no? La Constitución nos establece que los trabajadores no pueden renunciar a las indemnizaciones. Entonces, la Ley Federal del Trabajo, en la reforma que hicieron, va en contra del marco constitucional, ¿no? Al establecer un tope en los salarios. Cierto. Ya fue superado. Pero además, aquí había un truco, porque hablan de un 2%, pero no dicen si son capitalizables, si son con valores actuariales. Nunca se estableció eso. Y entonces el trabajador está endeble. Creo que el trabajador está endeble, y sobre todo desde el momento en la integración de la Junta tripartita es obsoleto. Debemos de tener jueces de lo social, de lo laboral, ¿sí? Pero deben estar integrados al Poder Judicial, no depender. Aquí hay una figura, un binomio distinto, ¿sí? La Junta pertenece como institución y como órgano a una Secretaría del Trabajo. Ya no hay independencia, ya no hay autonomía. No, claro. Hay una toma de nota que está sujeta a una decisión de un secretario, ¿sí? Que te va a aprobar si aprueba la formación de un sindicato o no la aprueba, ¿sí? Y cuando eso no se da, tienes que acudir al amparo. Pero en nuestro país, no sé si en todo el mundo, pero en nuestro país hay una queja generalizada de empresarios, principalmente de la micro, pequeña y mediana empresa,
que dicen ser víctimas de los trabajadores porque la Junta de Conciliación y Arbitraje los favorece al trabajador, aun y cuando el trabajador no cumple con sus funciones. Hay mucho de eso. Se ha abusado, sí, se ha abusado, pero el abuso es de ambas partes, ¿sí? ¿Cómo se puede erradicar este vicio? Empezando por tener la cultura del trabajo y del respeto a los trabajadores. Mira, hay un artículo en la ley, el artículo 784, que establece todas las cargas procesales al patrón, ¿sí? El contrato, la antigüedad, la forma, pago de salarios, Infonavit, seguro social, días de vacaciones, prima vacacional. Ese artículo, ¿cuántos patrones lo llevan? Sí. Claro. Pero, por ejemplo, un trabajador que entró, estuvo, digamos que 1 mes, 2 meses, de pronto desaparece y no renunció ni nada, desapareció, y a los 3 meses le llega la demanda a la empresa. Bueno, eso y Conciliación y Arbitraje los favorece. Sí, no es que los favorezca, es que la propia ley te da a ti la facultad como patrón para que puedas promover un pequeño procedimiento, un mecanismo de decir, el trabajador me abandonó las labores, el centro de trabajo. ¿Qué es lo que no hay la cultura? No existe hay la cultura de la empresa. De la prevención en la empresa. O sea, si un trabajador me abandona, yo como empresa voy a Conciliación y Arbitraje, digo, tengo este contrato de este trabajador, no ha regresado y pues Así bueno, es. dejas un antecedente Es que te va a amparar. Así es, un procedimiento para procesal. ¿Cuándo lo debes hacer? Dentro de los 5 días consecutivos a que el trabajador dejó de presentarse en sus labores. Pues es algo que se tiene que aplicar. Ahora, hablábamos hace un rato, fuera del aire, de esta propuesta que hay para eliminar la jubilación, ¿no? El fondo de jubilación. Bueno, la jubilación es una conquista obrera. Nace en los contratos colectivos, ¿sí? No se da a través, la Ley Federal del Trabajo no te habla en ningún artículo de jubilación, ¿no? Es una conquista obrera, se dio a través de la lucha de los contratos colectivos, ¿no? La propuesta concretamente me la estás enfocando a lo que determinan ayer en Petróleos Mexicanos y que lo hicieron públicos. Pues eso es una afectación a los derechos adquiridos. Claro. Y por los mismos son irrenunciables. Sí. El artículo 123, ¿crees que deba tener mayores modificaciones? No se trata de modificar por modificar. Si el artículo 123 te habla en la fracción 29 y 31 que el Seguro Social o la ley del Seguro Social contempla los seguros de invalidez, de vejez, de muerte, de riesgo y de cesantía, yo te pregunto, ¿por qué habrá empresas que han sido del Estado? La finalidad del petróleo no es tener hospitales. Claro. ¿Y por qué no están en el régimen de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social o del ISSSTE? ¿Por qué un sistema de seguridad aparte? Que además es un estado de indefensión, porque cuando dejan de trabajar no cotizaron y no hay nada, se queda en un estatus de limbo. Una de las formas de poder fortalecer al Seguro Social es la incorporación de ellos, ya sea un régimen al otro, ¿no? Al ISSSTE o al Seguro Social. Que el ISSSTE está en sus últimas. Y el Seguro Social creo que anda igual o peor, ¿no? Bueno, todavía se le nota un poco más de fortaleza, pero el ISSSTE sí realmente está en un momento muy difícil, ¿no? De prácticamente desaparición. El problema se da por la base de cotización, sí. Claro. Sí. Eso es lo que sucede, ¿no? En temas laborales, tú entonces piensas que lo más apropiado es que las juntas de conciliación y arbitraje deben estar separadas de las secretarías del trabajo. Deben ser dependientes del Poder Judicial. Deben ser órganos autónomos, ¿sí?
donde no intervengan los factores, ni el capital ni el trabajo, ¿sí? Claro. Porque en ese momento se da un manejo por ahí, tienes un representante de los trabajadores que le paga el sindicato, y tienes un representante del capital que le paga el patrón. ¿Cuál autonomía? Bueno, pero ahora sí que ampliando más este tema jurídico, se ha dicho que las contralorías de municipales y estatales deberían de ser independientemente al Poder Ejecutivo, que las procuradurías también deberían ser independientes. Ahora tú planteas también que las juntas de conciliación y arbitraje, y sin embargo, digo, esa propuesta es para que no se vicien políticamente con la envergadura que sustenta el Poder Ejecutivo. Sin embargo, existe también una razón de ser por las cuales dependan de este poder. ¿Cómo se va a lograr o cómo se podría lograr la independencia de cada una de estas instancias? Incorporándolas, sí, al Poder Judicial. Al Poder Judicial. ¿Contraloría? ¿Procuraduría? No, Procuraduría no, porque es del Estado. Es del Estado. No, pero en el caso concreto de las juntas. Pero dicen que la Procuraduría es un instrumento del Poder Ejecutivo y que la única manera de no serlo es independizarlas también. Es que tengas un ministerio público o una agencia de fiscalización autónoma, ¿sí? Claro. Que no reciban, no quisiera yo decirlo al aire, pero vamos, la famosa línea, el famoso seguimiento. Entre más autonomía tengan los órganos jurisdiccionales, mayor va a ser su eficacia jurídica, ¿sí? ¿Llegaremos algún día a eso? Si nos educamos y nos lo proponemos, sí. Pues por lo menos es una buena propuesta. Si algún día eres legisladora. No está dentro de mis planes eso. Bueno, pero puede ser asesora de legisladoras, ¿no? Por lo menos, o legisladores. Así es. Qué bueno que das esta aportación para nuestros televidentes. Gracias, Juana María Abreu, por venir aquí En Contrapunto. Muchas y espero gracias. Que no sea la primera ni la última. Mejor dicho, que sea la primera, pero no la última. Gracias. Y gracias a usted también por haber estado aquí en Contrapunto. Recuerde que estamos de lunes a viernes en su canal. Hasta pronto.